Vale, tú me... Benvinguts, benvingudes a la nova jornada de l'Observatori Esportiu de Mallorca. Aquesta jornada està organitzada per la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i l'Esport de les Illes Balears i l'Associació per a Mujeres del Deporte Professional. Avui presentem una jornada que consta de dues parts, en 2 dies diferents, avui i el dimarts que ve. Serà un taller teòrico-pràctic. El títol de la jornada d'avui és Plans d'igualtat, com millorar la teva entitat esportiva amb talent femení. Y la durá a terme na Pilar Calvo. Pilar viene de Madrid, licenciada en Derecho de la Complutense y especialista en gestión de políticas de igualdad y deportista de élite. Fundadora y actual secretaria de la Asociación para Mujeres de Deporte Profesional. Pilar hoy nos hablará de los aspectos básicos para la elaboración, registro e implementación del plan de igualdad en una entidad deportiva. ¿Qué es un plan de igualdad? Marco jurídico, qué objetivos tiene, en qué consiste, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Bueno, antes de comenzar, os recordamos que al finalizar la jornada habrá un coloquio de preguntas y tendréis una encuesta de satisfacción para valorar los contenidos y la calidad de la jornada. Bueno, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, aquí estás, aquí te tenemos y ya podemos dar paso a tu jornada. Fenomenal, pues muchísimas gracias al Consell de Mallorca por haberme invitado a la asociación a impartir este taller y al COLEF que también colabora. Y bueno, como yo creo que es bastante interesante, os van a surgir muchas preguntas, pues no me quiero entretener en introducciones. Sí que os recomiendo, si según yo vaya hablando vais teniendo cuestiones que queréis preguntar, como vamos a hacerlas todas al final, ir escribiéndolas en el chat para que después las podamos leer y podamos contestarlas todas, ¿no? Que no se os queden, porque va a haber mucha información y no quiero que se os quede algo sin contestar después. Bueno, como ha dicho Elena, este es un taller donde vamos a ver los aspectos básicos pues, para la elaboración de un plan de igualdad, ¿no? Cómo se registra, cómo se implementa en vuestras entidades deportivas. Y lo primero, ¿qué son los planes de igualdad? Pues los planes de igualdad son un conjunto de medidas que se adoptan después de haber realizado un diagnóstico de situación. Todo esto lo lo iré ampliando más tarde. Y a lo largo de estos años, desde que se empezaron a hacer obligatorios los planes de igualdad para las entidades, pues se ha constatado que es una de las mejores herramientas para integrar la igualdad en las relaciones laborales y en todos los ámbitos de la gestión de las entidades, las empresas. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los puntos, la siguiente los puntos claves para saber lo que os decía antes, ¿no? Que es un plan de igualdad y cómo se elabora. Pues vamos a ver de dónde viene, si es obligatorio, los beneficios que reporta, los objetivos que tiene, en qué consiste y cuál es el proceso. Empezamos, ¿no? ¿De dónde viene? Pues aquí vemos que tenemos un conjunto de leyes, ¿no? Que tratan de los planes de igualdad. La más importante es la ley orgánica, que es ya del 2007, donde se establecía que era obligatorio para las entidades de más de 250 trabajadores tener un plan de igualdad. Más tarde se han ido aprobando reales decretos legislativos, reales decretos ley y demás, donde han ido ampliando temas relativos a los planes de igualdad, según han ido viendo cómo se iban desarrollando, y además han ido también aumentando el número de trabajadores, o sea, al revés, disminuyendo, o sea, bajando el número de trabajadores que tiene que tener una entidad para ser obligatorio el plan de igualdad. Vemos en la siguiente diapositiva. ¿Es obligatorio? Dice, sí.
¿Pero para qué entidades? Pues desde marzo de 2021, como os he dicho antes, desde 2007 con la ley orgánica era solo para las empresas, las entidades que tenían más de 250 trabajadores. Después se aprobó que para marzo de 2021 tenían que tenerlo todas las entidades que tuvieran entre 100 y 150 empleados. Y con el siguiente, anterior, por favor. Con el siguiente Real Decreto que se aprobó, pues se hacía obligatoria desde marzo de este año, desde marzo de 2022, para todas las entidades que tuvieran entre 50 y 100 empleados. Ahora sí. Entonces, yo supongo que las entidades que estáis aquí, la mayoría seréis clubes o federaciones y seguramente tenéis menos de 50 empleados y ojalá tuvierais, ¿verdad? O 50 empleados. Pero si no es obligatorio para vuestra entidad, la pregunta es, ¿por qué hay que tener un plan de igualdad? Entonces, vemos que en la anterior, antes de pasar a esta, aunque la ley, os he dicho antes que para las entidades de menos de 50 empleados no es obligatorio tenerlo, sí hay una excepción para entidades que tienen menos de 50 trabajadores que están afectadas por un convenio colectivo que establezca esta obligación de negociar un plan de igualdad. Daros cuenta que una entidad con 40, 42, 45 empleados puede que tengan ya representantes de los trabajadores y su convenio colectivo sí que establezca la obligación. Como os he dicho, seguramente vuestras entidades pues tendrán no más de 10, a lo mejor algunas sí, pero no más de 10, con lo cual normalmente con esas cantidades no se suelen tener representantes de los trabajadores, con lo cual tampoco os veríais afectadas por esta obligación. También se ha recogido dentro de este marco normativo sanciones con multas. Es una sanción grave porque son multas que van desde los 626 euros a los 6.250 euros. No es tontería, ¿no? Para un club que te pongan una federación, que te pongan una multa así, pues ya te hacen un roto. Y estas sanciones son bien por no tenerlo cuando es obligatorio o por tenerlo y no cumplirlo. O también se contempla como sanción el tener el plan, pero que este plan no cumpla con el contenido mínimo. Hemos visto muchas veces pues como empresas o entidades que tenían la obligación de tener el plan de igualdad, llega el momento, marzo de 2022, no han hecho nada por elaborarlo. La elaboración no es que sea súper difícil, pero requiere un tiempo y bastante trabajo, ¿no? Y entonces les ha llegado el momento de la obligatoriedad y se ven que no tienen plan. Y pues se lo copian porque dicen, pues total, se lo copia alguno y ya está. Bueno, pues si el contenido, si ese plan que copian, por ejemplo, o que lo hacen deprisa y corriendo sin interés o sin una persona que sea experta en la materia, pues si no cumple con ese contenido mínimo, también pueden tener estas sanciones. Realmente no sé si hay algún organismo que esté vigilando este cumplimiento, ¿no? Y si no solo si se tiene, sino cómo se cumple. Pero bueno, pues ahí están recogidas las sanciones. Yo realmente a lo largo de estos años he visto planes pues de empresas grandes que eran las primeras que tenían que tener la obligación, pues te metes en la página del ministerio donde están registrados y miras el plan de igualdad de grandes bancos o de constructoras, de grandes empresas, y ves que realmente pues no cumplen, ¿no? con ese contenido mínimo y luego las medidas que toman pues son demasiado cantos al sol, no son medidas reales ni que se sepan que se puedan cumplir ni siquiera, ¿no?
Entonces, ya pasamos a la siguiente diapositiva y vemos aquí cuáles son los beneficios que reporta tener un plan. Porque, como os he dicho, ¿no? Si no es necesario tenerlo, ¿por qué este taller para convenceros de que tengáis un plan? Pues porque vuestra entidad se quiere comprometer con la lucha por conseguir la igualdad real y efectiva. Como hemos dicho antes, pues esta es una de las herramientas para hacerlo. Entonces, si estáis aquí es porque tenéis este interés, ¿no? El plan pues te brinda lo que pone, ¿no? La oportunidad de conseguir una mayor puntuación, sobre todo en subvenciones. Hemos visto también cómo hay alguna subvención donde es un requisito obligatorio el tener un plan de igualdad, ya seáis una entidad grande o pequeña. Igual que te piden que estés al corriente de pago con la seguridad social o con Hacienda, pues te piden que tengas un plan de igualdad. Entonces la persona que se encarga de mirar los dosieres y ver si están todos los requisitos, no mira si sois una entidad que no tiene por qué tener un plan de igualdad. Simplemente mira, ¿tiene este documento? Si tiene este documento, si este no lo tiene, y ya coge el dossier vuestro y lo aparta, y os habéis quedado sin subvención por no tener un plan de igualdad. Cuando no es obligatorio, normalmente se dan puntos extra, se valora positivamente pues el tenerlo, ¿no? Luego también mejora la imagen interna y externa del club, de la federación, de vuestra entidad, y pues sirve de ejemplo pues, para otras entidades, ¿no? Luego sabéis, te ayuda a detectar aquellas áreas de mejora, porque ya veremos después, pero lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico de cómo está la entidad y pues así se ven, hay muchas entidades, nosotras que hemos estado durante 2021 haciendo planes de igualdad, casi todas las empresas, casi todos los clubes y federaciones que se acercaban para que se le hiciéramos el plan de igualdad, era un programa que estaba subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales. Casi todas las entidades que se acercaban, como os digo, eran entidades que estaban comprometidas con la igualdad y que además pensaban que cumplían. Cuando pones el diagnóstico sobre papel y comparas y ves cuál es su verdadera situación, ellas mismas se daban cuenta, no nos dábamos cuenta que estábamos así, ¿no? Que teníamos tan pocas chicas o que la gestión era así o que los contratos o la conciliación o estas diferencias, ¿no? Estas desigualdades que había entre hombres y mujeres. Con lo cual, pues es un beneficio, ¿no? Para la entidad que te ayude a detectar aquellas áreas que puedes mejorar y así poder acabar con estas discriminaciones. Y también mejora la productividad y reduce el absentismo y el clima laboral. No es una cosa que digamos nosotras, es una cosa que se ha comprobado. En la siguiente diapositiva vamos a ver los objetivos que tiene el plan de igualdad. Bueno, el primero, prevenir las conductas discriminatorias, directas o indirectas, que haya por razón de sexo, como os he dicho antes. ¿Cómo se hace? Se tiene que hacer un diagnóstico, se ven plasmadas en papel, se analizan y se ve cuáles son estas discriminaciones. Con lo cual, a partir de que después se apruebe el plan de igualdad, pues las medidas van a ir dirigidas a que no vuelvan, o sea, a que no existan estas conductas, ¿no? Potenciar las medidas de conciliación de la vida familiar y la personal con la profesional, esto que parece tan obvio, pero luego os pondré ejemplos de cosas que se pueden hacer y no se hacen, o cosas que se hacen mal, ¿no? Luego, el tercer objetivo, ¿no? Procurar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la entidad y también en los actos institucionales. Supongo que recordaréis, hace poco y en miles de ocasiones, todas estas noticias que salen de
de fotos donde hay 50, 10, 20 hombres y una o dos mujeres, ¿no? Y muchas veces hemos visto fotos donde se están presentando. Hola, Vale. ¿me oís? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Está conectada. Vale, perfecto. Venga, Pilar, seguimos. Perdonadme. Nada, nada. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Perfecto. Eh, Como decía, las fotos estas que vemos donde hay miles de hombres y una o dos mujeres, y hay veces que ha sido incluso para anunciar deporte femenino, en el convenio del fútbol femenino o el Eurobásquet, el Mundial de baloncesto femenino, en fin, un montón de situaciones. Luego, como cuarto objetivo, tenemos el prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. De esto también hablaremos bastante. Es, es un tema bastante importante. Y como último, el fomentar la realización de acciones formativas en materia de igualdad. No solo en materia de igualdad, ya veremos también después qué tipo de formaciones se pueden realizar. En la siguiente diapositiva vemos en qué consiste. Estas son las áreas de actuación, como os decía, ¿no? Al principio, que tenía que tener un contenido mínimo y hablamos de selección de y contratación, la retribución salarial, la promoción y desarrollo profesional, conciliación laboral, la formación, el acoso sexual y por razón de sexo y la comunicación. Esto es lo mínimo. ¿Pueden tratarse otras cosas? Sí. Cada entidad, cada club, cada federación, cada empresa, pues tiene unas características determinadas y habrá que ver cuáles son cuando se haga el diagnóstico y ver si hay que ampliar estas áreas o con el contenido mínimo es suficiente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se desarrolla en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues hay varias fases. Está la primera fase, que es la puesta en marcha del proceso de elaboración del plan de igualdad. La segunda fase, la realización del diagnóstico. Una tercera fase de aprobación, bueno, diseño y aprobación del registro del plan de igualdad. La cuarta fase, la implementación y seguimiento del plan de igualdad. Y la quinta fase, la evaluación del plan de igualdad. En todas estas fases, normalmente cuando las entidades no tienen a nadie experta en poder elaborar el plan, lo que se recurre es a una persona o a una pues, como a nosotras, ¿no? A la asociación, a que te elaboren este plan. Y las personas expertas lo que participan es en las tres primeras fases. La cuarta y la quinta son una vez que ya se ha adoptado el plan, ya se ha firmado y ya pues son las propias entidades las que tienen que hacerse cargo de la fase 4 y la 5. Después veremos un poco más en profundidad en qué consisten. La siguiente diapositiva, ya pasamos a la primera fase. Como os he dicho, la puesta en marcha. Aquí nos encontramos con dos tipos de entidades y dependiendo de cómo sea cada una, las actuaciones son diferentes. Si como os hablaba antes, ¿no? Una entidad que tiene menos de 50, pues a lo mejor tiene 40 y ya tiene representantes de trabajadores. En este caso, es necesario formar una comisión negociadora. Esta comisión negociadora está compuesta paritariamente por todas las partes, ¿no? Parte de la entidad, de la propia entidad, de la dirección y de la representación de los trabajadores. Y como os decía, si se quiere, se puede contar con personas expertas que tendrán voz
pero a la hora de tomar decisiones, pues no tienen voto. Tanto los trabajadores como la dirección pueden solicitar que se elabore el plan de igualdad. Y una vez que deciden que quieren tener un plan de igualdad, pues se lo tienen que comunicar a la otra parte. Esto es súper importante. En la siguiente diapositiva. Vale. Bueno, se me ha olvidado decir que si no hay representantes de trabajadores, pues se toma una decisión unilateral, que está además, hay una sentencia de un tribunal superior que dice que imaginaos una entidad que tiene 1 o 2 trabajadores, no tienen representantes de ellos y la dirección pues decide elaborar el plan de igualdad, se lo tiene que comunicar a sus trabajadores, como no tiene representantes, se lo comunica directamente, no se pueden oponer. En el otro caso es igual, si son los trabajadores los que quieren hacer el plan de igualdad y se lo comunican a la dirección, tampoco se pueden negar. Si una vez que se decide una de las partes que se quiere elaborar un plan de igualdad, se tiene que hacer. Entonces, en el caso de no tener representantes, la dirección decide elaborar el plan, se lo comunica a sus trabajadores y bueno, si luego quiere que participen, ¿no?, en la elaboración, vamos, en la aprobación de este plan, pues pueden hacerlo. Pero unilateralmente podrían aprobar el plan sin contar con los trabajadores porque está refrendado por un tribunal. Ya como estamos aquí con la diapositiva 2, o sea, de la fase 2, que es la realización del diagnóstico. Bueno, pues lo más importante para hacer un plan es saber desde dónde partimos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues mediante formularios, hay algunos formularios que son en Excel, otros normales, pues empiezan a recopilar todos los datos de la entidad. Se hace un análisis de esos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, pues para conocer cuál es el grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la entidad. Las áreas de actuación. Las áreas de actuación se refiere a las que hemos visto antes. Pues la selección y la contratación, la formación, la promoción y el desarrollo profesional, la retribución salarial. Aquí es muy importante la retribución salarial, el registro retributivo. Es una de las cosas que es obligatoria para todas las entidades, que es, bueno, esto es lo que os hablaba del Excel, es un registro que cobra, por supuesto no van nombres, pero sí va la antigüedad, el sexo de la persona, la categoría profesional, los complementos que tenga y según ese registro retributivo, bueno, pues se salen unas tablas y se ve si hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Luego, pues lo que os decía de la conciliación, el acoso sexual y la comunicación. En la siguiente diapositiva ya pasamos a la fase 3. Una vez que ya tenemos toda la fotografía de cómo es nuestra entidad, lo que vamos a hacer es definir los objetivos. Los objetivos, normalmente cuando se cuenta con empresas, o sea, con personas expertas de fuera de la entidad, normalmente lo que hacemos en nuestro caso es proponer. Proponemos en base a cómo es esta entidad, cómo son, o sea, sus recursos humanos y su capacidad económica, ¿no? Muchas veces vemos, pues lo que os hablaba antes de empresas grandes que tienen unas medidas que al final lo único que dicen, se ve que es que no tienen ninguna intención de tomar verdaderas medidas, sino que es obligatorio para ellas y ya está, y dicen propondremos, se procurará, se verá cómo. Al final se ve que no ponen medidas concretas que puedan cumplir. Nosotras lo que sí hacemos es lo que os he dicho. Poner estas medidas
en relación a las capacidades humanas y económicas que tenga la entidad. Porque si no, al final no se cumplen. Si pones unas medidas muy bonitas, muy exageradas para llegar de verdad a la igualdad, pues no se va a... Sí, bueno. Pilar, Pilar está teniendo problemas de conexión, así que nada, esperamos un poquito a que vuelva a conectar. Nada, comentaba con Pilar antes que es deportista de élite, de tiro olímpico, y luego nos comentará, pero decía bueno, que en ese deporte sí que había notado cambios en las políticas de igualdad. De hecho, que luego en la ronda de preguntas, que le haría una pregunta trampa para comentárselo, porque sí que me estaba contando el tema a nivel salarial y a nivel un poco de las medidas en el deporte, ¿no? Que ella decía que hacía años los hombres tiraban 125 platos y las mujeres 75, ¿no? Y que desde la asociación, pues con estos planes de igualdad y con todo el trabajo han podido cambiar. Y nada, ahora a ver si entra Pilar y podemos volver a conectar con la ponencia. ¿Alguna pregunta que tengamos por ahí, que podamos registrar? Perdonadme, que Sí. es que no sé qué pasa. ¿No llega el internet a Madrid, Pilar, o qué? No lo sé. Pero de repente estoy hablando sola. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo ni por dónde iba. Bueno, creo que fase 3 hay. Vale. Venga. Bueno, sí. Perdonadme, que no sé qué es lo que está pasando. No me suele pasar nunca que se me vaya internet, pero ya van dos. Esperemos que no haya una tercera. Bueno, lo que os decía, que con el diagnóstico lo que vemos es los objetivos que teníamos, que se quieren lograr y en base a ellos pues se diseñan estas medidas. Por ejemplo, si es un club o una federación donde las licencias femeninas son muy inferiores a las masculinas, pues una medida que se puede tomar es hacer campañas de promoción del deporte femenino. Parece una tontería, pero no se hace. Por ejemplo, antes os decía que en los planes que hemos estado elaborando durante el año pasado, pues las que se acercaban eran clubes y federaciones que ya pensaban que estaban muy alineadas con la igualdad. Y os pongo el ejemplo de un club de patinaje que realmente lo que tenía era muchísimas licencias femeninas y muy pocas masculinas. Y entonces una de las medidas que les propuse yo fue la que os he dicho, pero al revés, hacer campañas de promoción del patinaje masculino. ¿Por qué? Porque después uno de los beneficios, ¿no?, que trae estos planes, el plan de igualdad y el tomar medidas así, es que después no se estigmatiza los deportes, ¿no? No hay deportes de hombres y de mujeres. El ideal es que cualquier deporte, el deporte sea para cualquier persona y que no sea, este es deporte de chicas, este es deporte de chicos. Y vean mal a la chica haciendo rugby y mal al chico haciendo patinaje o gimnasia artística, ¿no? Entonces, les sorprendió que les pusiera esta medida, pero les pareció normal, porque la igualdad no es que estemos las mujeres por arriba, no es que haya muchos clubes de mujeres, no es que haya muchas federaciones con muchas licencias deportivas de mujeres, es que hay igualdad. La igualdad es igual. Es muy raro, ¿no?, que vaya a haber 50-50, pero una cosa muy equilibrada. Pues hay más mujeres que patinan, fenomenal, pero que también se haga una campaña del deporte, del patinaje masculino, para que vean pues que no es un deporte solo de mujeres, que es deporte y ya está. Otra de las medidas que proponíamos hacer era, por ejemplo, en las webs de los clubes o federaciones de cualquier entidad, poner más fotos de deportistas femeninas, porque muchas veces o en los Facebook, cuando entras a ver un deporte o entras a ver un club, a ver si me voy a apuntar aquí o allá,
Pues si yo soy una mujer y todo lo que veo es un club de pádel y todo lo que veo son fotos de campeonatos de chicos compitiendo, de chicos entrenando, de chicos entrenadores, todo chicos, 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 digo, pues yo aquí no voy porque no me apetece, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que las entidades reflejan de ellas es lo que luego cosechas, o sea, lo que has cosechado es lo que luego recoges. Si solo estás mostrando hombres, al final a tu club siempre van a ir hombres y las mujeres pues se retraen. Y si fuera al revés, igual, ¿no? Entonces, en todas las redes sociales, en la publicidad, en los carteles de las competiciones, que vean que también son las chicas, ¿no?, las que compiten, y luego pues que no haya barbaridades. Hoy no he traído ningún ejemplo, pero cómo son las imágenes, cómo es el lenguaje. No pueden ser imágenes sexistas, el lenguaje tiene que ser inclusivo, ¿no? Todo esto es muy importante, es parte de lo que se estudia en el diagnóstico y parte de las medidas que se hacen, bueno, pues van un poco por ese lado. También os voy a poner algún ejemplo sobre las áreas de actuación de las que hemos hablado. Dentro de la formación, muchas entidades deportivas tienen formación pues, para sus cuerpo técnico, ¿no? Para entrenadores, entrenadoras, para árbitros, árbitras y demás. Pero no se les ocurre, no han tenido nunca una formación en igualdad. Que ha pasado hace poco, ha salido un caso, ¿no?, de un club aquí en Madrid de voleibol, pues que el entrenador abusaba, que luego hablaremos de eso, de las deportistas. Eran menores, aunque tenían 16 años. ¿Y qué pasa? Que en ese club jamás han tenido una formación en igualdad. Otra cosa que tampoco han tenido, que os lo he mencionado antes, es toda la parte de acoso sexual, ¿no?, de prevención de delitos sexuales, pues es una de las partes más importantes del plan de igualdad. Hay muchas entidades que sí que tienen este protocolo de prevención de delitos sexuales dentro de sobre todo las federaciones, y sin embargo no tienen un plan de igualdad. Bueno, pues si tienes un plan de igualdad tienes que tener un protocolo. El problema con los protocolos de prevención de delitos sexuales es que si el plan de igualdad, hemos visto muchas veces que se hace así un poco por cumplir, sin tomar medidas que sean efectivas, sin tomar medidas que sean proporcionadas, ¿no?, a la entidad de la que se esté hablando, pues los protocolos normalmente lo que hacen es, esto sí que lo copian, pero al pie de la letra, ¿no?, del Consejo Superior de Deportes o de la Federación Española. Las federaciones españolas lo suelen copiar del que tiene el Consejo Superior de Deportes en su página web, y a su vez las federaciones territoriales lo copian de la Federación Española que le corresponda en el deporte. ¿Qué pasa? Pues que no sirve para nada, no sirve para prevenir nada. Estos protocolos tienen que estar súper enfocados en el deporte concreto. Cada deporte es un mundo, tienen características muy diferentes unas de otras. Unas se hacen al aire libre, otros se hacen indoor. Entonces es muy, muy importante que el protocolo esté adecuado al deporte, a la federación, al evento incluso. Normalmente se tiene, imaginaos una entidad que tenga un protocolo de prevención de delitos sexuales, pero organiza un evento, un campeonato. Os voy a poner un ejemplo. Un club de Cádiz organizó un campeonato internacional infantil de esgrima y tenían su pabellón de siempre donde entrenaban el club, pero era insuficiente el espacio, la capacidad, los vestuarios era insuficiente pues para toda la cantidad de niños que había. Están como en un polígono deportivo y enfrente, es cruzar una calle, había un estadio que no se estaba utilizando.
durante ese fin de semana que estaba el campeonato infantil. ¿Qué hicieron? Les pidieron que les prestaran los vestuarios. Gracias a Dios, que sepamos, no pasó nada. Pero los niños menores tenían que irse, cruzar, que a veces les pillaba de día y a veces les pillaba de noche, tenían que cruzar al pabellón de enfrente. En el pabellón de enfrente no había nadie porque no se estaba utilizando. Los vestuarios estaban alejados. Normalmente los vestuarios de las mujeres, de las niñas, como somos las menos, suelen ser más pequeños y normalmente los más alejados. Con lo cual, os digo que no pasó nada, pero imaginaos que podía haber pasado cualquier cosa. Estás en un pabellón fuera donde está todo el público y toda la gente compitiendo, en unos vestuarios que no están vigilados, en un vestuario que está lejos y no hay nadie. Si a alguna niña o a algún niño le hubiera pasado algo, ya podría haber gritado lo que hubiera querido, nadie lo hubiera oído. Entonces, a lo mejor ese club tenía un protocolo en general para su pabellón, para la actividad que desarrolla normalmente. Pero si tiene un campeonato, un evento de estas características, tiene que ver cuáles son esas características y prevenir que van a utilizar estos vestuarios y tener a una persona que esté vigilando incluso la ida de un pabellón a otro, que al fin y al cabo era una calle, y cuando era de noche y menores, bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y una persona que estuviera vigilando los aseos, los vestuarios, para que no se metiera quien no tuviera que meterse, y si pasaba algo, pues que estos menores estuvieran protegidos, ¿no? Y además estamos hablando de un campeonato internacional, que al final son menores que han venido a nuestro país y se supone que tenemos que velar por ellos, ¿no? Entonces, toda la parte de los protocolos de prevención de delitos sexuales son muy importantes, no se pueden copiar porque cada deporte es un mundo. Incluso lo que os digo, a lo mejor tienes un protocolo y tienes que hacer un anexo para cada evento si es que tiene unas características determinadas que se piensan que se pueden dar casos, ¿no? Y lo que os decía con la formación, no solo en igualdad. La formación debe ser también en estos casos, ¿no? Porque tú puedes tener, tu entidad puede tener un protocolo de prevención de delitos sexuales, pero nadie sabe que lo tienes. Todas las cosas que hace el club, y sobre todo cuando son buenas, pues cuando se hace el plan de igualdad y al final se aprueba, hay que comunicarlo. Hay que decir, hay que comunicarlo a todas las personas que están integradas en el club, no solo las que trabajan, sino también las usuarias y a las familias. Tiene que saberlo todo el mundo. Los protocolos de prevención de delitos sexuales es una formación que se tiene que dar también a todas las personas involucradas en esa entidad, a las trabajadoras, a las eventuales, si imaginaos que es un club que tiene alquilado un espacio deportivo, un espacio municipal, y se tiene contratado externo la limpieza. Pues a esas personas que están en la limpieza también hay que darles, no la misma formación que a los trabajadores, pero hay que darles cierta formación para que se sepa. Son personas al fin y al cabo que están a lo mejor en un vestuario y se pueden ver cosas que el directivo o el entrenador no se va a meter en el vestuario de las chicas y a lo mejor puede ver cosas la señora de la limpieza que no va a ver otra persona, ¿no? Y tiene que saber detectar, ¿no? Todos estos protocolos son para prevenir, para detectar y luego para saber actuar, ¿no? Si en la desgracia que ha pasado algo, pues hay que saber cómo actuar. Muchas veces vemos también que en estos protocolos las personas que están, tiene que haber una persona a la que se le pueda dirigir la denuncia, ¿no? A mí me ha pasado algo, yo sé que mi club o mi federación tiene un protocolo porque nos lo ha comunicado, ha hecho bien en hacer una formación, ¿no? Para las deportistas, yo soy deportista, y me meto en la página web de la federación para ver a quién tengo que dirigirle la denuncia y resulta que el que está designado por la federación es el mismo que está abusando. Entonces, dentro de estos protocolos hay que tener muy claro y muy
o sea, hay que ser muy escrupuloso para ver a quién ponemos, ¿no? Que no sea una persona a la que puedes, a la que tienes que denunciar. Evidentemente, pues eso no va a pasar, ¿no? Nadie va a denunciar así. Y luego la formación también, pues para eso, para lo que os decía, para las deportistas, para las familias, que las familias hay veces pues, que pueden detectar cosas que no saben qué son, no saben qué ha pasado, pero con esta pequeña formación pueden tener una pista y comunicarlo a la dirección del club o de la federación, las propias deportistas o ellos también. Hay un estudio de la Comisión Europea y de Naciones Unidas que dice que una de cada 5 niñas, también se incluyen niños, pero casi todos son niñas, dentro del deporte en Europa es abusada. Es una barbaridad, es una completa barbaridad y hay que tener en cuenta que este número está contado solo, o sea, es un porcentaje hecho solo teniendo en cuenta las denuncias. Hay muchísimas denuncias que nunca jamás se van a hacer. Hemos visto hace pocos años, ¿no? Todas las denuncias que han salido en Estados Unidos, algunas salen aquí. Cuando eres víctima de un abuso, pues cuesta mucho contarlo. Muchas veces lo que estábamos viendo, ¿no? Son menores y no saben detectar, no saben si lo que les está pasando es normal. A lo mejor es su entrenador que es el ídolo, que es el referente, que ella pues no quiere ser la que destaque, no va a decir nada, o porque la tiene amenazada porque puede después decirle tú ya no vas a jugar si tú dices algo, esto es nuestro secreto, no sé, en fin, hay miles de situaciones por las que no se denuncian y muchas veces las niñas, si son menores, pequeñas, pues es que no saben ni lo que les está pasando, ¿no? Entonces, hay que dar esta formación, lo que os digo, a las personas que están trabajando, tanto directivas como trabajadores, entrenadores, entrenadoras, todo el personal que esté involucrado a deportistas y a las familias. Y que sepan que el club se preocupa por prevenir los delitos sexuales. Es cierto que, pues, como aunque haya leyes en contra del robo y del asesinato, pues sigue habiendo asesinatos y robos, pero el club pues está velando por la protección de todas las personas que están o sea, que están usuarias, ¿no? También es importante que sepáis que, y os voy a poner un ejemplo, me parece que fue en 2019 o 18, no lo recuerdo bien, creo que en 2019 un club de fútbol en Levante, hubo unas niñas que entraron en el vestuario, vamos, en su vestuario y hicieron fotos a otra niña desnuda. Esas fotos las subieron a internet y ¿qué pasó? Pues, por supuesto, hubo una denuncia, las fotos se las quitaron, como eran menores, eran inimputables. ¿El juez a quién sancionó? A los padres de las niñas y al club. Y al club porque no había tenido el cuidado debido para que esto no pasara. No tenía un protocolo de prevención de delitos sexuales, no había ninguna persona que estuviera vigilando en el baño, no había ningún cartel diciendo que no se podían hacer fotos y el juez consideró pues, que era también parte del club y les impuso una sanción. Entonces, los protocolos, además de querer proteger a la gente, pues son una buena protección para el club, una protección económica para el club. ¿Que hubiera podido pasar si el club hubiera tenido un protocolo, hubiera tenido una persona vigilando y un cartel poniendo que no se podían hacer fotos en los vestuarios? Pues puede que hubiera pasado, pero la sanción hubiera sido para los padres, no para el club. Entonces, en fin, creo que hay motivos suficientes para considerar que es es un documento súper importante en todos los aspectos. Luego todo el tema de la conciliación, bueno, pues también es importante, ¿no? Muchas veces hemos visto en los planes que hemos hecho que dicen, no, si aquí nadie tiene ningún problema.
luego preguntas a los trabajadores y es que la dirección pues nunca ha preguntado a sus trabajadores si necesitan una flexibilidad de horarios. Es cierto que las entidades deportivas, bueno, pues normalmente casi todos los trabajadores son voluntarios, se hace todo por amor al arte, en las federaciones ya es diferente, a ver, hay puestos que son también voluntarios, nos quitan, o sea, es parte del ocio, ¿no? Hay mucha gente que entrena, pero se dedica, yo qué sé, a trabajar en un banco y por las tardes pues entrena porque le gusta o por lo que sea. Pero aún así, bueno, pues hay que tener en cuenta todo lo que es el tema de la conciliación, ya que os he dicho que es cierto que el plan no es obligatorio para entidades de menos de 50, pero bueno, pues siempre se pueden tomar medidas. Esto es una de las áreas que es imprescindible reflejar, ¿no? La conciliación, muy importante. Bueno, pues según cómo sea la entidad, si tiene un trabajador o dos, pues ya se tomará una medida pues que signifique un paso hacia adelante, hacia la igualdad, pero que no sea un problema para que pueda cumplirlo, ¿no? Bueno, o sea, después del diseño de las medidas que se proponen y luego, evidentemente, la comisión encargada de aprobar el plan, pues va a ser la que diga, oye, pues esta medida nos parece bien, esta no vamos a poder cumplirlas y demás. Luego se establecen también unos indicadores de seguimiento y evaluación, porque si pones una medida que no se puede evaluar, pues no sabes si la medida funciona o no, ¿no? El ejemplo que os he puesto antes de en la web o en las redes sociales, se ponen 10 carteles o 10 fotos al mes y una de lo que pasaba antes era que todas las fotos eran de chicos, pues es cuantificable. ¿Cuántas fotos se han puesto este mes? 10 igual. ¿Cuántas son de mujeres? ¿Cuántas son de hombres? En fin, indicadores de evaluación para poder evaluarlo. Hay que poner también un calendario de aplicación. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo de las fotos, bueno, pues durante todo el año, durante el periodo de competiciones, depende de la medida que se tome, pues se tiene que poner un calendario. Imaginaos que en la formación, pues se puede establecer que el calendario es hacer una formación al año, como mínimo, o una formación cada 9 meses. En fin, un calendario. Una vez que ya lo que es el diseño del plan ya está completamente elaborado, pues o bien la comisión de igualdad que se ha formado al principio con como os decía, con la parte de dirección y los trabajadores, o solo la dirección, si se ha tomado la decisión unilateralmente, pues son los que tienen que aprobar este plan. Y el registro del plan. El registro del plan se puede hacer o no. Si no es obligatorio para vuestra entidad, no tenéis por qué registrarlo. Pero se puede registrar porque nadie os va a impedir registrarlo. En la siguiente diapositiva, bueno, y hasta la fase 3 es la que una persona que sea fuera de la entidad, que sea experta y os haya ayudado a elaborar el plan de igualdad, estaría trabajando con vosotros hasta ahí. Luego ya, a partir de la fase 4, como os he dicho antes, ya es cosa de la entidad. La 4, que es la implantación y el seguimiento. Bueno, pues como en esas medidas hemos puesto unos indicadores de evaluación, unos indicadores de cumplimiento y cómo se pueden evaluar, pues se va viendo si se está haciendo o no. Con el calendario. Oye, a lo mejor resulta que se ha puesto porque os parecía bien un calendario de aquí a 6 meses vamos a hacer una formación y resulta que han pasado 20.000 cosas en la entidad y no se ha podido hacer la formación. ¿Qué pasa? ¿Os van a sancionar? No, por supuesto que no. Como tenéis una persona que se va a dedicar después a revisar vuestro plan de igualdad y a ver
pues eso, lo que dice, si se cumple y se va a valorar. Oye, pues no se ha podido hacer. Bueno, pues se pasa a los 6 meses siguientes. No pasa nada. El plan de igualdad es un documento vivo. Si la persona o la comisión de igualdad se reúne, que lo normal es que se reúna una vez al año, y ve que alguna medida determinada ya se ha cumplido y se puede adoptar otra para seguir avanzando, pues se cambia, no pasa nada. Si se ve lo que os he dicho, que una medida que se ha adoptado pues no está dando resultado o es que no se ha podido hacer, pues o se sustituye por otra o se le da más plazo. Todo esto puede ir, lo que digo, es un documento vivo, puede ir cambiando a lo largo de la vida del plan. Lo normal es que un plan de igualdad se apruebe por unos 4 años. Por ejemplo, hemos visto con estos años de pandemia, antes no dejaban teletrabajar a nadie y ahora han descubierto las empresas que la gente puede teletrabajar y además es que ahorran y además la gente trabaja, no es que se esté escurriendo el bulto. Bueno, pues puede ser que sea una medida también a tomar, ¿no? Cuando hablábamos de la conciliación, pues el poder tener a alguien teletrabajando. Evidentemente se tiene que estar entrenando a los usuarios, pues no es posible, pero hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa, ¿no? Lo que os digo, la vigencia normalmente de los planes de igualdad es de no más de 4 años y una vez al año pues hay que nombrar, si hay gente suficiente, una comisión de igualdad, que son los que son las personas que van a evaluar y ver cómo se está cumpliendo, ¿no? Pues para poder cambiarlo y con esos indicadores, ¿vale? Luego es importante lo que os he dicho antes, casi imprescindible que el protocolo de prevención de delitos sexuales no solo se haga la formación, sino que también se elabore, ¿no? Pasamos a la siguiente. Vale. La fase 5 ya, que es la última, es la evaluación del plan de igualdad. Pues esta comisión de igualdad que se nombra dentro de la entidad, pues es la que se va a encargar de valorarlo, ¿no? Con ese calendario, con esos indicadores que tenemos y ver pues si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, que se puede cambiar. Y también es muy importante es ver el impacto que ha tenido el plan en la entidad, ¿no? Si hemos hecho, como os ponía antes en la promoción, campañas de promoción del deporte femenino o del deporte masculino, según el deporte que sea, ver si a lo largo del año que ha pasado con ese plan y esas campañas que se hayan realizado, sí ha habido un incremento real de las licencias. Ver si funciona o no funciona. Oye, ¿no funciona? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver cómo es nuestra comunicación. En fin, para eso sirve. Lo que os decía, si se quiere registrar el plan, se puede registrar, aunque no es obligatorio para las entidades, que no es obligatorio tenerlo. Y en el caso de que queráis registrarlo, pues se hace desde las delegaciones territoriales de trabajo. Ahora ya sabéis que es todo vía telemática y es en el registro de convenios colectivos y planes de igualdad. Si alguien está interesado, pues yo os pasaré el link para que sepáis dónde es. Y una vez, o sea, si se quiere registrar, tiene que ser máximo 15 días después de que se haya firmado el plan. Una vez está el plan elaborado y aprobado, el plan tiene que estar firmado por las personas que han decidido que se haga. Si es con representantes legales, tendrá que firmarlo la parte de la dirección y la parte de los representantes de los trabajadores. Si ha sido unilateral, pues con las personas que se nombren en esta comisión negociadora de igualdad, pues son las que lo firmarán. Pues una vez que esté firmado, tenéis 15 días para poder registrarlo. Si no, ya no os dejan. Y ¿qué más? Yo creo que nada más. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad.
No sé si... Ah, bueno, perdonadme. Sí que es verdad que la comisión de igualdad, ¿no? Que se nombra, como os he dicho, se tenía que reunir una vez, mínimo una vez al año, y tiene que hacer además un informe de valoración. Esto se ha cumplido, esto no, esto... Es importante hacer ese informe de valoración. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad. No sé si, como no veo a nadie, no veo tampoco si hay chat, en el chat si hay preguntas o no hay preguntas. Pues yo estoy aquí para poder resolveros todas las dudas que tengáis. Espero que haya sido interesante. Muy bien, Pilar. Había una pregunta, pero la has respondido en la última diapositiva. Así que nada, en principio... Vale, tenemos una pregunta de Javier Portela. ¿Vale? ¿Son públicos los registros de los planes de igualdad? En caso afirmativo, ¿existe un registro estatal o se entiende que es automático? El registro es obligatorio, o sea, para las empresas que es obligatorio, sí que podéis entrar en la página del ministerio, o ponéis planes de igualdad, ministerio, registro estatal, sí, sí, estatal, y podéis ver los planes de igualdad de cualquier empresa, que normalmente los que están son los de las antiguas, las de 250 empleados. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el máster, que uno de los ejercicios que teníamos era evaluar, ¿no?, los planes de igualdad, y a mí me tocó el de un banco, y la verdad es que daba un poco de vergüenza. Normalmente los trabajadores somos un poco así, y cuando vamos a firmar un contrato de trabajo, pues no nos hemos leído jamás el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual este banco, eh, estuvimos analizando sus medidas y ponían medidas que están en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio de la banca. Y dices, no, claro, sí, esto lo van a cumplir seguro, no tienen más remedio. Pero bueno, pues lo que os decía antes, aunque existen las sanciones que se han puesto no desde el principio, se han puesto más tarde, pues yo creo que no hay ningún organismo que esté vigilando que efectivamente se cumplan, o que las medidas que se ponen son completamente irreales, ¿no? Pues lo que os digo, un artículo del Estatuto de los Trabajadores. Muy bien. Espero que Javi te haya respondido a la pregunta. Vale, antes cuando se ha caído la conexión, Pilar, he hablado un poco de lo que habíamos hablado antes de conectarnos, y era, bueno, que me habías comentado que eras deportista de élite y que habías visto un cambio grande en un deporte, ¿vale? Respecto a un plan de igualdad. ¿Nos puedes comentar un poco ese tema que habíamos hablado tú y yo antes? Bueno, más que en plan de igualdad, la Bueno, federación, o sea, yo pertenezco a la Federación de Tiro Olímpico, y, y hasta el año 2018 los premios eran completamente desiguales. En competiciones nacionales, oficiales, donde tú veías el programa y decía, pues la inscripción, vamos a poner un precio, son 100 euros, son 125 platos los que se tiran, y por supuesto la inscripción era igual para hombres que para mujeres. Y luego veías los premios y los hombres van a cobrar 500 euros y las mujeres 250. Esto llevaba años y años, y la asociación en el año 2018, bueno, fui yo porque era mi federación, y me estuve peleando con todos los pues, con el secretario general, con el presidente, con el director técnico, con todo el mundo, para decirle que no podía ser, y que eso, vamos, que es lo que os decía antes, tenemos una ley, la ley de igualdad. Sí que es verdad que muchas veces decimos desde la asociación que hay que cambiar la ley del deporte, pero realmente con la ley de igualdad, un artículo único, el 29, que es el que habla de deporte, ya te lo dice todo. Tiene que haber igualdad, ya está. Entonces yo, ya después de pelearme mucho e intentar explicarles por qué el hombre y la mujer tenían que cobrar lo mismo, porque estaban pagando los mismos, la misma inscripción y demás, pues conseguí que lo cambiaran, y lo han puesto como, o sea, dentro de sus estatutos, es obligatorio que cualquier competición oficial la organice la federación o lo organice un club, los premios de hombres y mujeres tienen que ser iguales.
Y la verdad es que es un logro, ¿eh? No, me he ganado muchos enemigos porque les sienta muy mal. Una de las razones y una de las excusas que te ponen siempre cuando tomamos desde la asociación alguna iniciativa así, una acción así, es que nos dicen, bueno, es que como hay muchas menos tiradoras, pues es que tienen que ganar menos. A lo mejor tenemos a 300 hombres y tenemos a 30 tiradoras. Digo, bueno, digo, pero te voy a poner un ejemplo. En el colegio de mi hijo, en su clase hay muchas más niñas que niños, una proporción de 25. Entonces, a los 5 niños que hay en el colegio, a los padres les van a decir a partir de ahora que no les dan ni matemáticas, les van a examinar. O sea, búscate una profesora o un profesor particular porque le voy a examinar. Pero a la clase no se la voy a dar. Tampoco le voy a dar gimnasia ni le voy a dar la merienda en el recreo. Es que como con ellos gano menos. Y entonces, claro, eso lo entienden. No, es que eso es diferente. No, no, perdona, es exactamente lo mismo. Lo mismo. Tú coges el dinero que recaudas con las inscripciones y decides cuánto de este dinero me voy a los gastos y cuánto voy a dedicar a los premios. Pues esos premios, la mitad para los hombres y la mitad para las mujeres, independientemente de cuántas sean. Es lo que dice la ley. Vale, a ver. Ay, no sabía si estaba ya hablando sola otra No, vez. sí, no, 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 estás hablando, estás hablando. Vale, me comentan que Petrona va a entrar en directo, te van a hacer una pregunta en directo. Venga. Hola Pilar, ajá. ¿Qué tal? Encantada de conocerte en pantalla. Gracias por tu presentación, ha sido muy clara, muy bien estructurada, así que enhorabuena bueno, por el trabajo realizado. Te quería preguntar, cuando en las federaciones y entidades deportivas, la mayoría de ellas, aunque puedan ser mayores de 100 personas, no tienen sindicato para contrastar y negociar este plan de igualdad. ¿Cómo solucionáis este elemento? Bueno, esto es lo que os hablaba antes, ¿no? Que el plan de igualdad, como se ha dado, ha habido varios casos, ¿no? De que solo hay, o sea, que no hay representante de los trabajadores, pues el tribunal, ahora no recuerdo, es el Tribunal Superior de algún, no sé si de alguna comunidad autónoma, había establecido que si no hay representante de los trabajadores, que se puede tener un plan de igualdad, o sea, no vas a dejar de tenerlo porque no tengas representante. Si tienes un trabajador, ya simplemente con comunicárselo. Y lo lógico y lo normal es que cuando no hay representantes, integres a esos trabajadores dentro de la comisión y les hagas participar. Evidentemente les vas a tener que preguntar, pues, si vamos a ver temas de conciliación, oye, pues a ti qué te gustaría, y a lo mejor te dicen, pues mira, hay un día que me gustaría estar teletrabajando porque puedo. Es que muchas veces las entidades no se lo han preguntado, ¿no? Jamás a sus trabajadores. Y ahora lo que os he dicho, han visto que la gente puede teletrabajar y que no pasa nada, que la gente normalmente es honrada y trabaja. Pues lo normal, como te digo, es que cuenten con esos trabajadores. Y evidentemente se puede tener un plan a la hora de, o sea, no solo también a la hora de elaborarlo, sino a la hora de firmarlo y después de ver si se cumple o no. Tendrán que preguntarles, oye, esto se ha cumplido, porque habrá medidas que la dirección puede verlas pues en la comunicación, pero a lo mejor hay medidas que se han tomado, que atañen solo pues, a la parte del cuerpo técnico o cualquier trabajador que esté en una oficina y que tenga que preguntarle, ¿esto se está cumpliendo? Lo normal es que participen, ¿no? Dentro de esa evaluación también. Y se podría registrar igualmente, no habría ahí un inconveniente de registro. No, 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 se puede registrar siempre. No es obligatorio, pero lo puedes registrar. Eso sí, en los 15 días después de firmarlo. Ahí Y puedes otra, hacer un poco de trampa si sois pocos y decir, oye, pues no nos ha dado tiempo a registrarlo, pues se cambia la fecha de la firma y ya está. aprovechando que me han dado palabra, en la parte de recogida de datos, ¿qué criterios tenéis en cuenta? ¿En qué fases lo habéis distribuido en los casos que habéis hecho algún plan de igualdad? Porque, por ejemplo, en el plan de igualdad, que no se llama así, de la Federación Catalana de Balonmano, que se presentó hace 15 días, realizamos un trabajo en tres fases diferentes, una más de análisis de datos secundarios, otra de discusión
ahí con parte de trabajadores, deportistas, parte de la federación, bueno, y todos sus bueno, cargos, desde arbitrajes hasta los deportistas y las familias. Y la última era la parte de entrevistas, incluso con los medios de comunicación, para tratar el balonmano en este caso. En vuestros planes, ¿cómo estructuráis ese trabajo para así tener un poco más de ideas? Bueno, pues lo que solemos hacer es cogemos el contenido mínimo que os he explicado antes, ¿no? Que son todas esas áreas de actuación, y lo que hacemos es un formulario que tiene que rellenar la dirección o las personas. Hay veces que también se tienen que rellenar cuando ha habido más trabajo, o sea, cuando ha habido representación de trabajadores y más de 2 trabajadores, lo que hemos hecho es pasar un formulario que es una encuesta anónima que te evalúan un montón de indicadores, ¿no? Y para que ellos y ellas se expresen de manera que no se sepa quiénes son, pero que se vea pues cuáles son sus condiciones, si de verdad tienen conciliación, si la empresa cuenta con ellos, si creen que su salario es diferente el de las mujeres que el de los hombres, en fin, para que te digan cuál es su sentir, ¿no? Por un lado la dirección y por otro lado los trabajadores. Y se hace luego un formulario por cada área para ver si hacen formación. ¿Qué clase de formación? Pues si es formación online, si es formación presencial, si se cuenta con todos los trabajadores para hacer esta formación. Porque hay veces que te dicen, es que solo están dando formación de Excel y de Word a las personas que están en la oficina, y en cambio a los que estamos entrenando pues no nos hacen ni caso, por ejemplo. Incluso hay veces que te dicen, oye, pues hemos sabido que había subvenciones de la comunidad en la que estamos, o de, si es una federación española, pues del Consejo Superior de Deportes, o de la comunidad o lo que sea, y dice, y no se ha optado, y sé que pueden pedir esto y no lo piden, y yo quiero hacer un curso de entrenadora o de árbitra y no me lo piden, porque esto pasa. Entonces, bueno, pues el formulario se lo pasamos tanto a la dirección como a los trabajadores. Normalmente, ya te digo que las entidades que se han acercado a nosotras ya piensan que va muy bien y que todo lo hacen muy bien. Luego, viéndolo escrito, cuál es su situación, ¿no? Con el diagnóstico, dicen, bueno, pues no estamos tan bien como pensábamos. Y te digo, pues eso, los formularios en cada área de actuación y algunas encuestas personales para dirección y trabajadores. Y con eso, bueno, y luego en el Excel con el registro retributivo, que eso se hacen luego un montón de grafiquitos para ver cómo están y en qué áreas están, hay infrarrepresentación femenina o hay menos, pues el sueldo base es el mismo, pero luego los hombres tienen 15 complementos y las mujeres no tienen ninguno, o ves a mujeres que en el mismo puesto, porque la valoración del puesto también es otra de las cosas que se está mirando, ¿no? Y se valora. Y bueno, pues la verdad es que el plan de igualdad, cuando te lo hacen fuera, a la entidad también le dan trabajo, porque tiene que rellenar todas estas cosas. Luego, muchas veces tenemos que tener una entrevista con la persona que nos lo ha rellenado, pues porque ya sabéis, ¿no? Cuando tú haces un formulario de 10 preguntas, hay 3 que son, o hay 2 que son iguales. La formulas de manera diferente para ver si realmente han entendido la pregunta, o si primero te han dicho que sí y luego te dicen que no, hay algo raro, ¿no? Entonces siempre tienes que tener una conversación con la persona que lo ha rellenado, o con varias, para ver cuál es la situación real. Muy bien. Vale. Sí, ya está. Perfecto. Vale, tenemos otra pregunta para entrar en directo de Nico Vidal. Nico, no se te escucha. A ver. Nico, no se te escucha. ¿Tienes el micro puesto? A ver. A lo mejor si te quitas los cascos. Sí. Vale. ¿Me la puedes poner en el chat, por favor? La pregunta de Nico. Y así la... Vale. Nico dice, en las contrataciones públicas no deberían ser requisito tenerlo para optar a ellas y no como criterio evaluable para tener una mejor puntuación.
En la contratación pública. Sí. A ver, yo no soy experta en pliegos de contratación pública, pero seguramente, no sé si tú has visto alguno que no sea obligatorio, pero entiendo que sí, que debería serlo. Pero ten en cuenta también que hay empresas que no tienen obligación de tener ese plan de igualdad. Si tú tienes 45 trabajadores, a lo mejor es Claro. una empresa súper competente que no necesitas, que puedes competir con una empresa grande y tú realmente, tu empresa no tiene que tener un plan de igualdad. Entonces, hombre, el ideal es que lo tengas, Claro. pero obligación, pues no tienes, por ley. Tener en cuenta también que igual que en 2007 se dijo que era a partir, o sea, en empresas de 250 trabajadores para arriba, habéis visto que a lo largo de los años lo que han ido es bajando el número de trabajadores. Seguramente, si seguimos así, pues hasta las empresas, entidades que tengan una persona trabajadora tendrán que tener un plan de igualdad. Eso yo os lo puedo asegurar. En 2025 seguramente las de menos de 50 trabajadores hasta 25 seguro que ya se lo imponen. Muy bien. Vale. Vale, otra persona que quiere entrar en directo, José María Estarellas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, vale. Mira, yo es que soy presidente de una entidad deportiva de estas que siempre que accedemos a este tipo de tal, todo lo vemos muy grande, ¿no? Soy la típica entidad deportiva de un pueblo pequeño. Creo que estamos muy comprometidos en este aspecto. Somos junta igualitaria, cuerpo técnico igualitario, tanto, incluso diría que ahora mismo hay más entrenados que entrenadores, cobran lo mismo, muy poco, la verdad es que, claro, ¿qué vemos normalmente? Que, por ejemplo, ahora nosotros sí que hacemos formaciones de igualdad, formaciones de prevención de violencia de género. Este año implantamos un violentómetro propio del club que está instalado allí en la instalación. No sé, hacemos nuestro objetivo como club desde que entramos esta junta directiva era recuperar la sección femenina que estaba destruida. O sea, encontramos un club con 7 equipos y tenía un equipo femenino solo ya. Incluso así, después de 5 años, a lo mejor estamos en un 40-60, porque, bueno, pero bueno, hemos mejorado bastante. Pero, claro, yo lo que quería ver, que es aquí, nosotros, junta directiva, todos, o sea, en este tipo de club estamos ya, aparte de todo lo que hemos hecho, somos entrenadores y entrenadores todos de la Junta. Preparamos las formaciones nosotros mismos. Por suerte tenemos en la Junta Directiva una entrenadora que es una técnica de la Universidad de las Islas Baleares en temas de igualdad. Entonces, sí, lo que hacemos realmente tiene cierto criterio y tiene... Pero yo la pregunta es si hay algún tipo de ayuda para que, porque toda esta parte burocrática, si la administración puede ayudar, tanto en la parte económica como en la parte de realmente la concepción del plan, la supervisión de cómo va y todo este aspecto que al final te das cuenta que es muy difícil asumirlo. Instalaciones donde lo que se ha comentado, tenemos un pabellón con 2 vestuarios para 18 equipos. Que termina un partido, empieza otro. A lo mejor a terminar un partido femenino, empieza un masculino. Hay 20 minutos para cambiar. O sea, son muchas cosas que el simple control diario, ¿no? Ya como para... Llegas a casa, tienes que hacer un plan, seguimiento, tal. Entonces, si no hay algún tipo de ayuda, tenemos toda la voluntad del mundo, pero es muy complicado. Bueno, es genial lo que dices, ¿no? Habéis pasado del 60-40, pues no es igual, pero eso ya está fenomenal, ¿no? Así que enhorabuena. ¿Y hay ayudas? Sí, hay ayudas, claro que sí. Nosotras en 2000, o sea, el año pasado, en 2021, pedimos una subvención al IRPF, con cargo al IRPF, esta casilla que se marca del 07 en la renta, marcarla siempre, por favor, que va para fines sociales. Y nosotros presentamos un proyecto pues, para hacer planes de igualdad a entidades deportivas pequeñitas que no tienen una obligación, pero que, pues, que lo necesitan, ¿no? Y lo que dices tú, normalmente los que se acercan a nuestra asociación para que les hagamos el plan de igualdad,
son los que ya vais bien, los que estéis comprometidos, y cuantos más de estas entidades haya, pues mejor, ¿no? Porque al final el ideal sería que todas tuvierais vuestro plan de igualdad y que las que no lo tengan, al final, ya sabéis que en España esto de la envidia funciona muy bien, y que digan, es que todos lo tienen menos yo, y que aunque no estén comprometidos con la igualdad, que acaben teniendo el plan de igualdad y vayan cumpliendo. Lo que os digo, hay ayudas, nosotros el año pasado estuvimos mandando correos a todas las federaciones, a un montón de clubes, y nos costó mucho encontrar entidades que quisieran hacerlo. No sé si a vosotros os llegó nuestro correo, ¿no? Yo sé que la realidad de los clubes es lo que dices tú, ¿no? Yo trabajo y luego entreno y además soy el de la directiva, soy el presidente, lo hago todo. No tenéis tiempo para mirar vuestros correos, pero dedicarle siempre algún momento, porque yo seguro que os he mandado un correo o alguien os puede mandar. Ahora mismo salió la noticia, pues no sé si ayer o hoy, del Consejo Superior de Deportes ha creado un observatorio del deporte, y están en el Consejo de Ministros que se aprobó. Una de las medidas que quieren es dotar económicamente de una partida para que federaciones y clubes puedan tener este plan de igualdad. Nosotras desde la asociación, aparte de cualquiera de vosotras entidades que estéis interesados, escribirnos, porque hay veces que, depende de dónde estéis, ¿no? Hacemos planes en toda España, pero bueno, no sé ahora mismo si tenemos hueco para más o no, pero si tenéis interés, escribirnos. A nosotros nos interesa muchísimo que tengáis todos el plan de igualdad, por lo que os digo, porque es una herramienta que sirve para de verdad ir hacia esta igualdad. Que aunque tú me dices que el club está trabajando por ello, seguro que tenéis cositas que nos dais cuenta que podéis cambiar y van a mejorar. Nosotras os hacemos las medidas a vuestra economía y vuestros recursos humanos. Y hay veces que nosotras también subvencionamos estos planes de igualdad, pues si tenemos en el club, están asociadas vuestras chicas, también hacemos una subvención para que el club de todas estas asociadas pues pueda también tener plan de igualdad. Entonces, porque sabemos que es costoso, que los clubes tienen una economía muy restringida, y lo que os digo, yo creo que es un win-win para todos, ¿no? Y luego en ayuntamientos, o sea, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, muchas, y muchos tienen partidas para este tipo, y ayudas para este tipo de elaboraciones, ¿no? Ya sea el plan de igualdad o el protocolo de prevención de delitos sexuales. Nosotras hemos estado dando también en 2020 talleres de prevención de delitos sexuales. Uno de ellos, como el que vais a tener el día 24, apuntaros porque es súper interesante. Es el principio, es para que cojáis gusto, para que sepáis lo que es, qué cosas son las necesarias saber, para poder prevenir, como club también para defenderos, ¿no? Lo que os he contado antes, no solo proteger a vuestros usuarios, sino también proteger al club, ¿no? De una posible sanción. Lo que os digo, es complicado, pero tenéis que dedicarle un poco de tiempo para ver lo que hay, porque se está trabajando mucho en pro de la igualdad, y hay muchas pequeñas cosas que a lo mejor podéis aprovechar y encontráis una ayuda para hacer el plan o lo que necesitéis. Sí, sí, bueno, yo de hecho ya estoy apuntado ya al de día 24 también, porque es uno de los temas que más nos preocupa, digamos, un poquito. Por lo que te he comentado, porque hay un movimiento ahí ya somos un club pequeño, pero son 18 equipos, son 80, 90 chicas, chicos y 100 y pico de chicos que comparten más entrenadoras, entrenadores, y que es muy difícil, horarios muy, muy dispersos, y es uno de los temas que nos preocupa mucho, porque es difícil a veces detectar estas cosas, lo comprobamos demasiadas veces, todos creemos que esto está muy bien y de repente salta un caso en tu club que ni habías sospechado, sí que es un tema que estoy apuntado ya el día 24.
Es un tema peliagudo y lo que os digo que es muy, muy importante, o sea, aparte de tener un protocolo adaptado a vuestro deporte, a vuestro club, que tampoco es tan costoso, es muy importante la formación, pero de todo el mundo. Incluso para atender a la víctima. O sea, yo sé que es muy heavy, pero hay gente que en conciertos, os pongo un ejemplo, que llega una chica a un guardia de seguridad y le dice, pues es que me acaban de abusar de mí en aquel descampado o en aquel baño. Y le dice el guardia de seguridad, claro, con esas pintas que llevas, con esa falda, con ese escote, una persona que le acaba de pasar semejante cosa, aunque ella fuera como fuera, es que no le puedes decir una cosa así. Entonces, tiene que tener formación todo el mundo que esté involucrado en ese círculo donde pueda venir alguien a contarte algo. Es prevenir y después saber actuar. Gracias. Bueno, ya no hay más preguntas y además se nos ha pasado un poquito la hora, así que vamos a proceder a terminar la jornada. Bueno, decir a todos los ponentes que os pasaremos el contacto de la asociación y de Pilar para que podáis hacerles cualquier pregunta relacionada con el tema, ¿vale? Dar las gracias a Pilar, sobre todo por la ponencia muy interesante, a la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, porque es verdad que fue la entidad promotora que nos dio la idea para hacer esta jornada, o sea, que vosotros visteis esa inquietud que os habíais detectado desde las federaciones y entidades deportivas, y entonces pues muchas gracias por la idea y por poder dar la oportunidad para desarrollar esta jornada. Dar las gracias al Consell de Mallorca por contar con el COLEF como entidad colaboradora en el Pla d'assessorament del Consell de Mallorca. Os recordamos que la semana que viene tenéis el taller teórico-práctico con Mar, ¿vale? Martínez, que será un taller de 20 personas y será protocolos de prevención de delitos de naturaleza sexual en el deporte. ¿Vale? I per acabar, donar les gràcies al Consell de Mallorca per continuar assessorant a totes les persones que formen part del teixit esportiu de Baleares. Gràcies per assistir i ens veiem a la propera jornada. Bueno, se me ha olvidado decir que la encuesta la pasaremos por mail, ¿vale? Es importante que nos ayudéis a rellenar la encuesta para ver el contenido de la jornada, la calidad de las jornadas, que nos ayuda siempre a tener temas y a seguir creciendo también como entidad, ¿vale? Ahora sí, gracias por asistir y nos vemos en la próxima jornada.